Explicar la historia es posiblemente uno de los retos más complejos que existe, sobre todo cuando se trata de ser imparcial, dejar de lado las aficiones y las pasiones para dar una historia objetiva para el gusto y conocimiento generales, saber lo que es un hecho y lo que es un proceso, y cómo influyen en el devenir histórico. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: hechos, procesos y explicación histórica. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocerás las diferencias entre un hecho histórico y un proceso histórico. Reflexionarás sobre la importancia de explicar los hechos y procesos históricos. Identificarás la diferencia entre juzgar y explicar. La historia con minúscula es todo lo que los seres humanos realizaron en un lugar y en un tiempo específicos, con repercusiones en la sociedad, mientras que la historia con mayúscula es la labor que realizan los historiadores para reconstruir y comprender ese pasado. Para ello, se valen de los conceptos, hechos y procesos. Los historiadores, por ejemplo, hablan de un hecho histórico al referirse a un suceso del pasado, que tiene relevancia en el desarrollo de una sociedad o de la humanidad en general, como la caída de México Tenochtitlán, la capital de los mexicas, en manos de los conquistadores españoles el 13 de agosto de 1521. Ese hecho, a su vez, está relacionado con otros sucesos anteriores y posteriores, y por ello se dice que forma parte de un proceso histórico, el desarrollo de la cultura mexica dentro de Mesoamérica y su conquista por parte de los españoles. El concepto de proceso histórico es usado por los historiadores para referirse al conjunto de acontecimientos que están vinculados entre sí. Los historiadores relacionan los hechos históricos y los organizan en un relato ordenado que explica transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Los hechos aislados cobran sentido al comprenderse como elementos que desempeñan un papel dentro de un todo, el proceso. Por ello, lo más importante es el contexto en que se inserta el hecho, es decir, sus relaciones con una totalidad ordenada de acontecimientos que le da sentido. Por ejemplo, la llegada de Cortés al territorio mesoamericano es un hecho que cobra sentido como parte del proceso de conquista de los pueblos mesoamericanos. En efecto, si consideramos la conquista de México, podemos observar que esta no sucedió de un día para otro, sino que fue un proceso largo que resultó una serie de hechos o acontecimientos previos, como la llegada de Hernán Cortés y otros conquistadores españoles a tierras mesoamericanas en 1519. Su alianza con otros grupos indígenas estaban sometidos por los mexicas, su objetivo de conquistar el imperio mexica, el deseo de enriquecerse, entre otros factores. Este proceso, a su vez, no culminó con la rendición de la Ciudad de México Tenochtitlan en 1521, sino que se trató de una larga y complicada etapa que duró más de 100 años, hasta que los conquistadores y colonizadores lograron establecerse en el resto del territorio mesoamericano.
Como ves, la distinción entre hechos y procesos históricos es una herramienta que utilizan los historiadores para comprender mejor el pasado. Los hechos o acontecimientos son sucesos históricos particulares que han tenido repercusión en la sociedad en un momento determinado y son de corta duración, mientras que los procesos están conformados por hechos históricos relacionados entre sí. Cada uno de ellos es a su vez consecuencia de otros hechos. Los procesos históricos son de larga duración, se prolongan por años, décadas o siglos. Los procesos históricos tienen diferentes duración y varios coexisten al mismo tiempo. Por ejemplo, la conquista de México está ligada a otros procesos como la conquista de los incas en el Perú y la reforma protestante que tuvo lugar en Europa. Los acontecimientos y procesos históricos suceden siempre en dos coordenadas: el espacio, que puede representarse en mapas, y el tiempo, que puede expresarse con cronologías y gráficas. Las líneas de tiempo son herramientas que nos sirven para situar en una época hechos y procesos. Sirven para entender las causas y las consecuencias de los acontecimientos. La duración de los hechos y procesos puede ser corta, mediana y larga. Los procesos de corta duración se miden en meses, semanas, días u horas. Tal es el caso de los hechos como la derrota del ejército mexica el 13 de agosto de 1521. Los procesos de media duración pueden comprender años y décadas. Aquí se insertan los procesos como la conquista mesoamericana, que sucedió durante varias décadas. En los procesos de larga duración, sus consecuencias se extienden durante siglos, como el mestizaje de la población indígena con la española, que se ha desarrollado durante 500 años. Los historiadores usan el término simultaneidad para referirse a hechos y procesos que sucedieron al mismo tiempo. Por ejemplo, la conquista de nuevos territorios y la evangelización llevada a cabo por los frailes, ambas ocurrieron durante el siglo XVI. Otros términos usados por los historiadores es el ritmo, el cual se refiere a la velocidad con la que se presentan los cambios. Los ritmos pueden ser lentos, cuando las transformaciones toman varias décadas para afianzarse, como lo que fue el proceso de evangelización de los indígenas llevada a cabo por los europeos y el impacto que tuvo este en sus costumbres. Otros cambios pueden ser rápidos, cuando el proceso se lleva a cabo en unos cuantos años, como la introducción de instituciones de gobierno del virreinato, o también pueden ser súbitos o de ruptura, cuando algún acontecimiento modifica el curso de la sociedad casi de manera instantánea, como sucedió con la caída del Imperio Mexica tras la conquista de Tenochtitlan. Después de que los historiadores estudian y analizan las fuentes para ordenar los hechos y procesos, intentan explicarlos y plasmarlos en un relato coherente. Esta actividad es tan antigua como el ser humano mismo. Desde que las personas comenzaron a vivir en sociedad y utilizar el lenguaje, se hizo necesario transmitir a sus contemporáneos las explicaciones que iban dando de todo lo que les rodeaba. La reconstrucción, explicación e interpretación del pasado se hace a partir del presente. Los historiadores están formados en su tiempo, y por ello su visión de la historia está siempre influenciada por las ideas de su época. Así que el historiador interroga, pregunta e intenta dar un sentido a los hechos y procesos históricos desde su propio presente. Pregunta a las fuentes qué ocurrió, cuándo, dónde, cómo, por qué. En efecto, la historia es un continuo diálogo entre el pasado y el presente. Es un ir y venir del hoy al ayer y viceversa. Imagina que haces un recorrido por el centro de la Ciudad de México y que visitas el recinto del Templo Mayor.
a un lado de la catedral, pero no sabes nada de la historia. Esos vestigios no tendrán gran significado para ti. Si estudias la historia de los mexicas y te imaginas la gran ciudad de México Tenochtitlan con sus inmensas pirámides, si cierras los ojos y te pones a imaginar el paso de las personas al recinto sagrado, visualizarás a los sacerdotes en la cima de la pirámide y hasta te imaginarás cómo se escuchaba el sonido de los instrumentos que usaban en sus festividades, como el teponaztli y los caracoles. Entonces, todos esos vestigios arqueológicos empezarán a tener sentido para ti. De otra forma, es como si caminaras a ciega, sin comprender su significado. Los historiadores intentan dar una explicación de lo que sucedió en el pasado al unir los hechos aislados dentro de los procesos, pero las versiones de sus interpretaciones pueden ser muy diversas. Su visión de los sucesos cambia profundamente dependiendo de su contexto. Volvamos al ejemplo del proceso de conquista y sus explicaciones según los protagonistas. Por ejemplo, el objetivo de Hernán Cortés al escribir las cartas de relación al emperador Carlos I de España era explicar los sucesos de la conquista con la finalidad de justificar sus acciones para hacer peticiones personales. Los frailes evangelizadores, por su parte, escribieron sus crónicas para justificar, por un lado, la cristianización de los nativos americanos, pues estaban convencidos de la necesidad de convertirlos a la que consideraban la verdadera y única religión, la católica. Por otro lado, quisieron explicar a otros europeos las ideas, creencias y costumbres y modo de vida de los indígenas. A diferencia de ellos, los historiadores posteriormente a sus hechos estudian cómo se llevó a cabo el proceso y cómo se organizaron las sociedades a raíz de la conquista, con la intención de reconstruir y explicar ese pasado en toda su complejidad. La única finalidad que idealmente persigue es la de entender y explicar ese pasado. Sin embargo, los historiadores no podrán considerar todos los hechos y procesos, todo lo que ocurrió en el pasado, todo lo que hicieron los hombres de carne y hueso en el tiempo y en el lugar determinados, ya que es una tarea sin fin. Así que el estudioso hace una selección que depende en buena medida de lo que le interesa saber del pasado. El historiador busca comprender las ideas, las actividades, las conductas y los sentimientos de hombres del pasado. Para ello es vital la empatía, es decir, la capacidad de usar la imaginación para ponerse en la situación del otro e intentar comprenderlo sin juzgarlo. Para analizar si una acción fue justa o injusta, correcta o incorrecta, o si se debe ser imitada o condenada moralmente, es necesario entenderla primero. El historiador intentará explicar la realidad y con ello nos ayudará a conocer y a entender nuestro pasado. El acontecer histórico es verdaderamente complejo y la tarea del historiador es enfocarse en explicar y comprender los hechos y procesos del pasado en su contexto, sin juzgar. Así que los personajes de la historia no deben ser vistos como héroes o villanos por el estudioso del pasado, sino como personas que realizaron acciones que tuvieron repercusión en su entorno social. Hernán Cortés, por ejemplo, fue un personaje que con un grupo de conquistadores españoles logró someter al Imperio Mexica. Los historiadores no intentarán juzgar al personaje, sino comprender el proceso en el que participó, preguntándose ¿cómo un pequeño grupo de hombres europeos lograron imponerse sobre un pueblo guerrero y numeroso? ¿Con qué tecnología contaban? ¿Cuál era su ideología? ¿Cuál era su principal motivación? ¿Cómo impactaron las acciones de Cortés en la vida de millones de personas que vivían en esas tierras? ¿Qué consecuencias tuvo para el surgimiento de una nueva sociedad? Entre otras muchas preguntas. Al responderlas, intentaremos comprender el pasado.
Actividad. Lee y analiza el siguiente texto. El término malinchismo se usa para referirse a la preferencia de algunas personas por productos procedentes del extranjero sobre los mexicanos. Se originó de la historia de la Malinche, quien ayudó a los españoles como intérprete. En base a este texto, analiza las siguientes preguntas. ¿Qué sabes sobre la Malinche y sobre Hernán Cortés? ¿Qué opinas del término malinchismo? ¿Crees que es posible explicar la participación de Cortés y de la Malinche en el proceso de conquista de México sin juzgarlos? ¿Qué entiendes por hecho o suceso histórico? ¿Todos los hechos se pueden considerar históricos? Emite y escribe tu opinión al respecto, y conjuntamente realiza los mismos cuestionamientos al menos a 2 personas de tu familia. Escribe las opiniones de esas personas e incluye sus nombres. No olvides tomar notas del video e ilustrar. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿cómo se elabora y para qué sirve una cápsula del tiempo? Las cápsulas del tiempo se han hecho desde hace mucho para preservar un poco de la cultura de los humanos. Por ejemplo, si bien las tumbas antiguas de las civilizaciones no fueron pensadas con tal propósito, inspiraron a los humanos contemporáneos a elaborarlas, introduciendo en ellas objetos cotidianos como fotos, cartas, periódicos, música, etc. Para elaborarla se debe elegir un material no perecedero y resguardarla en un lugar donde sea poco probable su deterioro por las inclemencias de la naturaleza. Te invitamos a hacer una con tu familia. Y la pregunta de esta ocasión es: ¿cómo es que los arqueólogos clasifican la información de un hallazgo arqueológico? Recuerda que las primeras 10 respuestas correctas aparecerán en el siguiente video. Esperamos que este video te haya gustado y si es así te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirlos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.